Doctor Edgar Reyes, bienvenido al programa Al Aire, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y comienzo preguntándole, ¿cómo le fue con los diputados? Muy buenos días y pues aprovecho este espacio para saludar a todos los araucanos, a todas las personas que nos escuchan en este momento, agradecerle al Aire Noticias, pues permitirnos este espacio que es importante también, pues porque es lo que queremos, contacto con la comunidad. Miguel, William Ray, equipo de trabajo, pues la verdad que vengo con mucho entusiasmo hoy sábado, precisamente porque esa es una de las consignas también de nuestro señor gobernador, no parar en nuestro trabajo, seguir adelante y buscando siempre las soluciones para todos los araucanos. Asamblea departamental es algo, pues afortunadamente tengo unos conocidos allá, unos diputados, y desde hace días atrás, antes de la citación, había tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos y les decía, por favor, cítenos para que nosotros le podamos contar y desde ahí ser multiplicadores de cómo encontramos estas diferentes empresas o estas diferentes carteras. Considero de que hicimos un ejercicio bien, pues yo soy de las personas que trato de ser más práctico para que pueda quedar en la memoria fotográfica el estado de una empresa y pues considero de que cumplimos el objetivo y pudimos hacer una exposición exactamente de cómo está la empresa, una radiografía y pues también desde ahí se manejó y se identificaron cuáles eran los problemas más grandes de Enelar y también las posibles soluciones o plan de trabajo, porque siempre yo he dicho que esto lo tenemos que hacer entre todos, Miguel. Edgar, se le preguntó a usted en la asamblea, yo estuve en ese debate, en esa invitación que le hizo los diputados, le hicieron la pregunta de cómo encontró usted Enelar. Incluso había un diputado que, no recuerdo mal, era Andrés Anzola, creo que le dijo, bueno, si eso está tan mal, pues, ¿por qué no pensar en, de pronto, liquidarla? ¿Cuál es la realidad de Enelar? Usted llega y se siente y dice, bueno, me voy a encontrar con este toro. ¿Cómo doma usted el toro de Enelar? ¿Cómo usted encuentra realmente a la empresa? A ver, eso fue una pregunta importante que la hizo el diputado, si veía viable esta empresa Enelar. Y efectivamente es una empresa de los araucanos, es viable, claro que sí, es una empresa muy buena, pero es que también tenemos que ser responsables, pues identificar y pues poder saber cuál es el manejo que tienen que hacerlo. Y se lo dije muy claro, es viable una empresa de estas, pero así como se está manejando, de seguro que va a llegar al momento de que no va a ser sostenible esta empresa porque es una comercialización. Yo les decía, esto no es gobernación, esto no es alcaldía, esto es una empresa que compra y vende un producto, pero si se sigue tolerando este tema de pérdidas, que son más de 50 mil millones de pesos, Miguel, eso al año, y una cartera que en el año 2019 estaba en 20 mil millones de pesos, hoy me entregan una cartera con 31 mil millones de pesos, eso dentro de la lógica matemática, aritmética, o no, usted no necesita ser ni siquiera ingeniero financiero para poder identificar de que sencillamente usted compra un producto para venderlo, pero si no se lo pagan, o se le pierde un 35%, pues va a llegar el momento, eso es un ciclo que va a llegar el momento que no va a haber sostenibilidad en el tiempo de las empresas. Entonces es una empresa muy buena. Lo que sí tenemos que llegar es a atacar estos cánceres, como se podría decir en la asamblea, pero yo les decía a los diputados, no perdamos de vista cuáles son los problemas grandes, álgidos. De pronto, lo otro sí por inherencia se tiene que manejar el tema del control, el tema de los contratos, que si cumplió o no cumplió, pero al igual eso es inherente a los equipos jurídicos y todo, pero no perdamos de vista a dónde tenemos que llegar, a lo grueso, que son las pérdidas de Enelar por pérdidas técnicas y no técnicas, más de 50 mil millones de pesos. Miguel, Enelar compra 25 millones de kilovatios mes y factura 16 millones kilovatios mes. ¿Qué quiere decir? Una pérdida de 9 millones de pesos, de 9 millones de kilovatios, que eso asciende a más de 50 mil millones de pesos. Eso lo sabemos. O sea, yo no estoy descubriendo nada. Y muchas personas que yo he dicho, incluso con mucho respeto, nos hemos sentado a dialogar sobre el mismo tema. Yo les digo, no crean que yo estoy descubriendo cosas que ya todos saben, los gerentes anteriores lo han conocido, sino que aquí hay que colocarle otro componente y también decirle a la comunidad, ayúdenos en este proceso. Tenemos la voluntad política. El señor gobernador es una persona muy técnica y afortunadamente pues es la cabeza de este proceso en la cual pues eso también es muy importante, esas decisiones políticas que se den, y la persona al ser técnica y conocer de una empresa y cuáles son las acciones cuando se le presentan profesionalmente o técnicamente, cuáles serían la propuesta para sacar esto adelante, pues sencillamente estamos teniendo el respaldo, pero también yo digo el respaldo de todos los araucanos,
le pedí a los diputados respaldo en este proceso, porque es que también ellos en la parte política es mucho lo que nos pueden ayudar con los diferentes alcaldes de los municipios, y ahí se manifestaba. Entonces, para resumir este tema, sí es viable esta empresa, pero tenemos que hacerle una reingeniería, como lo ha hecho el señor gobernador, porque esta empresa es de todos los araucanos. ¿Cuánto compran y cuánto facturan? 25 millones de kilovatios mensuales, se facturan 16 millones de kilovatios mensuales. Hay una pérdida de 9 millones que son técnicas y no técnicas. O sea, ¿qué quiere decir? Hay fuga de energía, se está perdiendo de una forma fraudulenta, tenemos que ser muy conscientes de ello. Entonces, ese es el puntico, y no nos vamos a dejar de desconcentrar por otras cosas, sino sencillamente es el punto. Yo cuando le decía a ellos que la exposición que tenía pérdidas esta empresa, hice un listadito de mayor a menor, porque es donde yo siempre he dicho que la teoría de concentrar nuestra energía de trabajo, ¿a dónde la va a llevar? Porque si yo concentro mi energía de trabajo, la de todos, en algo que solamente cuando mucho va a recibir un aplauso, pues la verdad no estamos haciendo algo claro y serio. Entonces, acá estoy siendo muy responsable, claro, diciéndole, este es el grueso que tenemos que llegar a atacar. Y entre todos, pues gastemos la energía en eso, gastemos nuestra energía de trabajo entre todos, y ahí vamos, yo creo que vamos a conseguir unos resultados. Ahora que me falta el plan de acción y colocar metas también, colocar metas y fechas para decir en qué momento vamos a empezar a mirar. Pero sí, el monitoreo está siendo continuo, porque a mí me gustan los números y esto es de indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a atacar este indicador con la acción que vayamos a tomar? A mí me pueden proponer muchas cosas ahí, eso al igual han llegado muchas personas a proponer soluciones. Esto no es con una varita mágica, pero sencillamente me he tomado el tema para evaluar una por una. Y otra cosa importante, Miguel, es que he tratado incluso de consultar a los gerentes, consultar a las personas que han estado ahí, porque esto es de todos. Entonces es importante saber ellos cuando actuaron o la política que trataron de implementar, ¿por qué no le funcionó? ¿Por qué no funcionó cartera? Quiero saber eso. Si es que de pronto son decisiones políticas, que el personal no lo evaluaban como era, porque quiero también saber las experiencias de ellos, porque mi lema pues también ha sido construir sobre lo construido, pero con la mejora continua. Entonces, aquí no es tampoco improvisar las cosas, sino sencillamente aprovechar todo eso. Yo creo que eso es de un manejo que se le tenemos que dar, y por eso digo que esto es entre todos, y los indicadores pues nos irán a dar dando la pauta a futuro. Dice Marce Carrillo en nuestras plataformas virtuales, a Enelar le auguran buenos tiempos. Excelente tu gestión, gerente. Sabemos que no serás inferior al compromiso adquirido. Edgar Alonso Reyes Chaparro. La gente escribiendo, apreciado gerente. Pero mire, 50.000 millones de pesos se están perdiendo anualmente. Anualmente. ¿Y por qué se pierde esa plata? Es decir, ¿por qué nosotros no facturamos el servicio que consumen los araucanos? ¿En dónde están esas falencias? ¿Todo es, digamos, conexiones fraudulentas o también tiene otro aspecto de estas pérdidas? Sí, también pedí a detalle, porque estoy pidiendo a detalle, porque de acuerdo a usted cómo puede hacer un diagnóstico, es donde empieza a atacar estas falencias. Hay unas pérdidas que son las técnicas, que es por el sobrecalentamiento, son naturales, son orgánicas prácticamente, pero esto no alcanza a superar más de un 10% de ese total del 35%, quiere decir que el 90% de ese 35%, la mayoría son pérdidas fraudulentas de las conexiones, que no están siendo tomadas, y eso pues le estamos colocando la lupa poco a poco. Primero, conciencia con el consumidor final, y también de las personas que nos ayudan en la escuadrilla, que además deben ser muy respetuosos con la comunidad, pero sí vamos a empezar a hacer unas acciones que nos permitan, uno, proteger también al usuario, porque puede ser que algunas lecturas, puede ser que no estén quedando de la mejor manera, o en su defecto, pueden haber fugas internamente y el mismo usuario no lo conozca. Entonces vamos a trabajar de la mano con los usuarios a armar una estrategia en la cual le permita tener seguridad que el usuario, si lo que está consumiendo es real, hay unas pruebas que se pueden hacer a ello. Entonces vamos a estar también ayudando en ese proceso para reducir ese indicador que está en forma negativa de más de 50.000 millones de pesos al año, que eso una empresa, por más fuerte que sea, por más buena que sea, no tiene el músculo financiero para sostener ese factor. Pero hablemoslo claro, doctor Edgar. ¿Esas pérdidas en su mayoría son por personas que se conectan fraudulentamente? Totalmente, como le decía anteriormente, sí hay unas pérdidas no técnicas, pero eso no supera más del 10%. Quiere decir que más de, mal contados, 45.000, 47.000 millones de pesos es por conexiones no legales que tenemos. Los asentamientos humanos,
es algo que también donde está la mayor parte de fuga prácticamente que se está haciendo, y vamos a trabajar con ellos y vamos a trabajar con los alcaldes y con los diputados, que fue lo que más le pedí, porque también aquí es poder prestar un servicio. No es justo de que una persona que pague sus 400.000, 500.000 pesos juiciosito, pero también hay otras personas que no están pagando ni siquiera la energía, y eso pues también conlleva que hayan unos costos, y también que la prestación del servicio, pues precisamente por esos mismos cálculos, no se dé de la mejor manera. Entonces aquí, esto yo digo que siempre tiene que ser con equidad más que con igualdad. Entonces cuando somos equitativos es donde podemos llegar a buscar estas estrategias que nos sirvan también para poder salir de este indicador tan negativo que tenemos. 10 de la mañana, 5 minutos. Conversamos a esta hora en Al Aire Noticias con el doctor Edgar Reyes Chaparro, el gerente de Enelar. Lo estamos inaugurando nosotros acá porque lleva un poco más de 15 días en el cargo, pero pues se nota, gerente, que ha estado estudiando el tema. Él, en la asamblea, hubo una queja de la comunidad diciendo, no, es que la gente que va a cortar el servicio lo hace de una mala manera, la gente que va si bien no se pagó la factura por X o Y circunstancia, la gente llega como avasallante a la casa de las personas y cortan la energía a los trancazos. ¿Cómo evitar y cómo concientizar a esos trabajadores de que, bueno, pues la gente que le corten la energía, pues es una calamidad familiar, eso, mejor dicho, desordena toda la familia, pero pues ustedes tienen que cumplir la ley, se tiene que cortar porque pues no pagaron, pero cómo hacer que este trámite sea un poco más humano, sea un poco más allegado a la gente? Sí, efectivamente, la diputada Maricel hablaba sobre ello. Es diferente que le lleguen a cortar a uno la energía, pero si llegan con amabilidad, pues sencillamente la conciencia del usuario es no pagué y esa es la ley, pues me la tienen que cortar. Pero sí también tenemos que ser muy respetuosos con el usuario, y estoy empezando a trabajar ahí. Hay que tener en cuenta, ese servicio es tercerizado. Es una modalidad que maneja Enelar, que lo estoy revisando también punto a punto, pero sí, independientemente de sea tercerizado, es la imagen de Enelar. Y estoy trabajando precisamente anoche, hasta tarde de la noche, me reuní con el jefe de talento humano buscando unas estrategias que nos permitan identificar un protocolo, y tienen que cumplir ese protocolo, Miguel. Ese protocolo cada uno tiene que cumplirlo en cuanto al respeto y servicio al usuario y servicio al cliente, consideraría yo, y eso vamos a trabajar en ello también, que yo sé que con el favor de Dios vamos a conseguir eso. Vamos paso a paso, pero sí le estoy colocando también la lupa a eso. Había unas quejas de la comunidad que llegaban con pasamontañas. Claro, uno entiende que es por el tema de protegerse para el sol y todo lo más, pero sí, dentro de los protocolos que vamos a implementar, vamos a tener en cuenta esos pequeños detalles, y esos pequeños detalles también marca, y el compromiso también de la comunidad para con Enelar, que sabe que le están prestando un servicio, pero tenemos que ser muy respetuosos. Doctor Edgar, ¿por qué no se piensa quizá en alguna estrategia que permita a los ciudadanos, pues que no tienen nada que ver, ¿no? Que no tienen, digamos, conexiones fraudulentas y esto, hacer una gran campaña de revisión de cometidas en las casas, que el que quiera que le revisen si de pronto hay una fuga o algo porque cree que el servicio le está llegando muy caro? ¿Por qué no se hace esto masivamente? Sí, pues precisamente todo conlleva a economía. Todo esto tiene que verse de que ahí tiene que haber una inversión. Entonces ahí empieza uno a revisar el concepto, que si es gasto o es inversión. Yo considero que es inversión porque también estamos ayudándole al usuario, pues para que tenga seguridad de lo que está haciendo, y eso nos va a permitir de que todos tengamos seguridad en lo que estamos consumiendo, y también nos va a ayudar también a identificar ciertas falencias que puedan haber dentro del sistema. Entonces le vamos a apostar a eso, claro que sí, unas campañas muy claras, muy serias. He estado también trabajando muy de la mano con nuestra jefe de prensa, y es donde yo le estoy diciendo, vamos a hacer unas campañas amigables, buscar otra imagen de Enelar, que no lo vean como el coco, sino sencillamente es una empresa que le está prestando un servicio o una ayuda a la comunidad, y entre todos nos vamos a ayudar y vamos a hacer esas campañas con las famosas cuadrillas. Vamos a identificar unas cuadrillas para ir haciendo eso, que lo tenemos que hacer en los 7 municipios, claro que sí. Entonces sí es importante, y como le digo, todo es un plan estratégico, y desde ahí vamos a empezar a desarrollarlo. Después de que tengamos claro el plan de trabajo, el plan de acción, es de seguro que vamos a llegar a buscar el objetivo como tal. Le quiero contar una anécdota personal. Yo, este mes me llegó carísima la luz, carísima, pero una cosa que nos asustó.
Yo me comuniqué con Enelar, hice mi derecho de petición pidiendo pues que me revisaran la cometida de mi casa, porque pues hasta donde yo pensaba pues el consumo era extremadamente, el cobro era muy caro, y hice la queja y puse la queja, hice los trámites allá en Enelar, se demoraron un par de horas, fueron a mi casa, revisaron, y gracias a esa visita me di cuenta que había 1 o 2 electrodomésticos que tenían un altísimo consumo de energía. Me tocó empezar a cambiarlo, ya he cambiado uno, me falta otro, y que consumían casi el 50 o 60% de lo que me estaba llegando en la facturación. Entonces, no es que a veces pensemos que nos llegó alta la factura porque Enelar le subió a la luz porque quiso, sino que a veces nosotros como usuarios también debemos pensar, bueno, ¿qué electrodomésticos nos están consumiendo? ¿Qué tipo de cometida tengo? ¿Hace cuánto no la mando a revisar? Revisar todo el sistema de cableado de la casa. Es importante eso. Si yo no hubiese mandado a hacer esa revisión porque pensaba que me estaba robando la empresa Enelar, pues no me doy cuenta de que hay un alto consumo, y hay unos papelitos detrás de cada electrodoméstico donde usted puede hacer los cálculos de cuánto vale el kilovatio. Entonces, por eso era que yo le pedía, gerente, que se pensara en eso, porque a mí me sirvió. Digamos, no me va a bajar la energía, pero porque voy a dejar de consumir con aparatos que consumen mucha energía. Hay cargadores, esos cargadores de carga rápida, me decía uno de los técnicos. Tenía 3 o 4 cargadores grandes para cargar el celular y los dejaba conectados. Eso, hay un consumo fantasma que le va a afectar en la facturación. Entonces, todo ese tipo de educación necesita la gente para empezar a bajar los costos de la energía. Por eso era que yo le decía, gerente, que podemos implementar esa cultura de la gente, que revise sus electrodomésticos, que cada quien sepa, así como cuando la gente va al gimnasio, que ve cuántas calorías se consume y cómo está el almuerzo y cuántas calorías y cuántos carbohidratos se consume. Lo mismo pasa con electricidad y con energía. Usted sabe y tiene que tener un control de qué es lo que está consumiendo su casa, sino que eso no lo vemos. Efectivamente, Miguel, pues esas son las campañas que queremos dentro del plan de trabajo que estoy proponiendo, bueno, que ya lo tengo en marcha también, que le propuse también, o que le mostré a la asamblea y a los mismos trabajadores. Se llama Política de Responsabilidad Social, Cliente Interno y Externo. Y eso abarca todo eso, y precisamente estas campañas la abarcan. Y yo pues también, a mí me gustan los numeritos, y alguna vez en el año 2020, cuando escuché que Enelar que nos robaba, porque es lo que muchas veces uno dice cuando le tocan el bolsillo a uno, y me puse curioso a revisar el medidor, incluso cuando eso ni me imaginaba que iba a estar por estos lados en Enelar, y hacía el mismo ejercicio, yo mismo bajé los tacos, no se movía el medidor, volví a subir, revisé la lectura anterior, la lectura actual, multipliqué por el valor del kilovatio aplicándole el subsidio, y automáticamente era eso. Entonces llegué a la conclusión de que sencillamente es eso lo que estamos consumiendo, pero se aumenta, sí, claro, y por ejemplo en esos tiempos de épocas de calor o épocas secas, porque Colombia no tiene verano e invierno, lo que tiene es épocas secas y épocas húmedas, entonces, o épocas de lluvia. En estas épocas secas es lógico que un aire acondicionado, y más, le dicen a uno, hay que hacer el mantenimiento preventivo cada 6 meses. Y yo estoy seguro que si me preguntan a mí, pasará un año y no se lo hago. Y precisamente esos filtros se tapan, y ¿qué es lo que hace? Pues vulgarmente lo que yo digo es jalar más energía. A mediodía, pues ¿cuánto está jalando el aire? Soy de los que colocaba el aire a 16. Hoy en día ya no lo coloco de 16. Bueno, desde hace tiempo ya vengo con esa terapia, desde hace más o menos 2 años, colocando el aire a 23 grados prácticamente, porque entendí de que a 16 no vamos a tener ningún ambiente acá con esas altas temperaturas. ¿Qué quiere decir? El aire siempre va a estar, el motor siempre va a estar full. ¿Qué hago? Pues a 23. Llega el momento que llega a 23 la temperatura, estabiliza, es una temperatura agradable, incluso para acá, para trabajar. ¿Qué hace el motor? Pues descansa un poco, digámoslo así vulgarmente, descansa, deja de consumir, y automáticamente vamos haciendo el ejercicio. Entonces, eso precisamente está dentro de la política de responsabilidad social del cliente interno y externo, y todo eso es lo que quiero decirle a la gente, o sea, de poderle hacerle entender efecto plastilina. Yo digo efecto plastilina, facilito, no algo tan cuadriculado, sino sencillamente poder, ahí si me toca sentarme con los usuarios, con algunos que tengan la oportunidad, en todo momento yo soy como que en esa campaña, pero sí vamos a hacer una campaña muy bonita, y espero que pues me puedan diseñar algo que sea muy agradable para la comunidad. Yo estoy en esas pruebas, el otro mes lo busco.
y le cuento cómo me va, pero se lo aseguro que voy a bajar el costo de energía, se lo aseguro. Me preocupó eso de los 50.000 millones de pesos en pérdidas de Enelar. ¿Eso lo termina pagando uno? ¿Lo termina pagando la ciudadanía? ¿O eso es un mito de que las pérdidas entonces le suben a la factura para suplir eso que se está perdiendo? ¿O cómo es? Sí, y esa pregunta era de las que yo me hacía todos los días y decía, pero ¿cómo una empresa va a soportar 50.000 millones de pesos? Resulta que dentro de la tarifa, también quise que me la desglosaran, efecto plastilina, son 6 elementos que construyen el kilovatio, entre ellos está la compra de energía, está la comercial, está el tema del sistema de distribución, está el tema de la comercialización. Entonces ahí es donde yo empecé a identificar unas partecitas, no todas, van al costo del kilovatio, pero se va a llegar el momento de que si no somos capaces de controlar esto, de acuerdo a la resolución de la CRE, de acuerdo a estas temáticas como tal, va a estar implementándose dentro del costo. ¿Y qué quiere decir? Pues que si yo soy legal, resulto pagando al ilegal, y eso no debe ser así, no debemos llegar allá. Entonces, sí, en parte está aplicándose a la tarifa, que son las técnicas, que son las pérdidas orgánicas, pero es un porcentaje muy mínimo. Pero entonces no queremos llegar a que estas pérdidas se tengan que aplicar totalmente a la tarifa, porque se nos dispararía y no sería justo en el sentido de lo que es la equidad en todo este proceso. Entonces sí, preocupante, Miguel, preocupante, 50.000 millones de pesos, vamos a atacar, vamos a estar muy pendientes de ese proceso. Pero ¿cómo se recuperan? Es mi pregunta, Edgar. ¿Cómo se recuperan si una empresa todos los años perdiendo 50.000 millones de pesos? ¿Cómo es viable? Usted dice que sí es viable. No, es que si seguimos con este proceso, esta empresa llega en un momento que no va a tener cómo comprar su propia energía, porque es que compra, se le pierde una gran cantidad, tiene que tener un retorno de flujo de caja para seguir comprando el producto y no lo va a tener, y se ha visto, y por eso es que Enelar ha salido muchas veces a hacer préstamos. O sea, ¿cómo es eso de que usted tiene un negocio, digámoslo así, está vendiendo, está manejándose, pero tenga que acudir al apalancamiento financiero para poder seguir subsistiendo? O sea, que esto son cosas que estamos revisando. Entonces, esto se va acumulando y va a llegar el momento que va a tener el efecto que tiene que ver por esas pérdidas, porque es la pregunta, ¿cómo aguanta una empresa de estas? Entonces yo creo que llega el momento en el cual ya tenemos que tomar estas decisiones claras y concisas de que esas pérdidas no pueden estar. Y cartera, no olvidemos cartera, delicado. Edgar, ¿cómo recibió usted la información sobre el préstamo que se hizo al IDEAR? ¿Eso se hizo para pagar ese hueco o para qué se hizo ese préstamo? Pedí precisamente al financiero el detallado de esos 9.000 millones de pesos de crédito que se hizo con el IDEAR. Hay unos proyectos que fueron encaminados pues al mantenimiento también de las redes, porque es otra problemática que tiene el IDEAR, de que al tener una infraestructura que cada año pues va siendo vieja, digámoslo así, pues requiere exactamente de mantenimiento. Entonces estoy haciendo la revisión del mismo. Ya no podemos hacer nada hacia atrás, ya lo que ocurrió, pero sí vamos a mirar qué podemos hacer para no volver a cometer esos errores y pues de la misma forma ayudar a contribuir con eso. 9.000 millones de pesos fue el préstamo, se adelanta, incluso me comentaron desde cuando estábamos haciendo el empalme, hay una probabilidad de que se llama opción tarifaria, de hacer otro crédito con FinDeter con el Estado, pues que las tarifas son un poco, los costos financieros son muy reducidos. Quiere decir de que si hacemos eso, adquirimos el préstamo para pagar el mismo préstamo sin que se vaya a desviar absolutamente nada, estaríamos ahorrándole en el transcurso de la vía del préstamo más de 4.000 millones de pesos. Entonces yo le echo números y digo, claro, es viable, si ya está el préstamo, ya está allá, pero si hay otra entidad financiera del gobierno que yo por el medio de la línea FinDeter me ayuda a prestar, en la cual a futuro me ayuda a reducir unos costos financieros, pues yo lo veo lógica financiera a eso, y a eso le vamos a apostar también. Cada cosita que vayamos haciendo, sé que va a redundar en las finanzas de la empresa, y estoy como muy pendiente a eso con la lupa y mirando peso a peso lo que se le vaya optimizando el recurso. 11.000 millones de pesos le adeudan las entidades públicas, los municipios a Enelar. ¿Usted tiene ese listado? Sí, claro, precisamente es una de las tareas que quedó en la Asamblea Departamental. Lo solicité a la unidad que maneja la cartera.
quiero que me den un dato exacto también, porque es que con esto también es donde yo me fijo las metas, le fijo las metas al equipo jurídico, a los que están en el tema del cobro persuasivo, el cobro coactivo, que esos son de las formas que yo voy a entrar a evaluar también a este equipo encargado de ello. Entonces lo pedí exactamente, listado, empresa por empresa. En la asamblea pues hacían algo o hincapié en el tema de que no nos dé pena mostrarlas o no nos abstengamos de mostrar las personas o las empresas que están debiendo. Quedé con ese compromiso, lo voy a pasar. El martes espero que me entreguen ese informe detallado, lo quiero muy técnico, quiero saber también por edades de cartera de cada empresa, porque corriente puede ser que una empresa deba 100 millones de pesos, pero está dentro de lo corriente, o sea, que eso es viable, que pues algo que se pueda dar a manejar. Pero si me sale una cartera a más de 60 días, una cartera a más de 180 días, y óigalo bien, yo incluso allá con el apuntador en la asamblea decía, vea esto, terrible, 11.000 millones de pesos, cartera de 1 a 5 años, ¿cómo vamos a hacer? Ojo, pues entonces pilosos en ese sentido, y así es como estoy pidiendo el informe para pasárselo a la asamblea departamental, y de seguro Miguel va a estar disponible para las personas que de pronto sean curiosos en este sentido y lo puedan revisar, porque no, lo vamos a sacar ventilando aquí en el aire, esto, no con sí, un lo ánimo, vamos a revisar. No con un ánimo... No, claro. Ser muy profesionales en este claro sentido. Sí. Ser muy profesional en este sentido, pero sí, acercamientos. También quiero que esto se haya los acercamientos, porque es que aquí los dueños de Enelar son los 300.000 araucanos. Y yo sé que los alcaldes van a entender eso y vamos a hacer en pro. Hay muy buenas relaciones con los alcaldes, afortunadamente, con el alcalde Juan Cuenza, pues tenemos muy buenas relaciones. Yo sé que a futuro vamos a llegar a sentarnos y poder revisar punto a punto esas empresas que también adeudan a Enelar. Yo le decía al principio del programa, haciendo el anuncio de que usted iba a estar acá, de que a uno no paga la facturación y le cortan la luz casi que inmediatamente, porque estas empresas que llevan 2, 3 años, 4 años sin pagar todavía tienen servicio. Miguel, es entendible en algunos casos hospitales, empresas de servicios públicos. En el 2020 salió pues una protección, digámoslo así, para estas empresas, y también sabemos el daño que se le hace limitar el servicio. ¿Colegios también hay? Cortar colegios, colegios, eso es una cantidad. Entonces sabemos lo delicado que puede ser esto. Entonces esto más bien es, claro, a la fuerza pues sería cortar y ya, pero sencillamente eso es compromiso también con las personas que manejan estas entidades y los alcaldes para saber cómo hacemos que no vayamos nosotros a dañar a esta empresa. Pero Miguel, estuve revisando personas del régimen de nivel 1, estamos hablando de que hay carteras de 11 millones de pesos. Ayer tuve la oportunidad de ver una cartera de 11 millones de pesos. ¿Personas naturales o...? Naturales, también. Ciudadano normal. Promedio, yo automáticamente hice la cuenta, facilito, el recibo a pagar llega en 450.000 pesos y tiene una deuda de 11 millones de pesos. Eso quiere decir lleva? Son 25, 23 meses, equivale a 24 meses. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No se le ha cortado. O sea, ¿qué ha pasado con eso? O sea, ¿qué ha pasado también con eso? O sea, conciencia y revisar hasta dónde podemos llegar. No estoy diciendo que estoy llegando ahí como el monstruo, pero sí quiero empezar. Que sí, claro, está el llamar, creo, no sé si eso ha pasado, el llamar y decir, páreme ahí, no le corte. No, pues ahí uno pierde autoridad también moral para poder decir en algún momento, dar la exigencia al equipo que está encargado para ello. Entonces 20 meses pues tampoco es justo, y eso vamos a trabajar también ante ello, ante lo oficial y ante lo público y ante lo privado también. Entonces estamos en eso. Primero que todo, importante tener aquí en nuestra cabecita cómo es el funcionamiento, que no es tan difícil, pero sí es importante buscar las políticas que nos conlleven a recuperar esas carteras. Finalmente, doctor Edgar Reyes, gerente de Enelar, usted hizo una advertencia que dejó preocupado a más de uno, que posiblemente incluso podría incrementarse el costo de la energía en Arauca porque pues no se compró de una determinada forma. Yo técnicamente no lo entiendo muy bien, pero que no se compró a tiempo, no se compró en bloque, no se compró no sé cómo, y que eso puede ayudar a que desafortunadamente el kilovatio pueda llegar a subir en Arauca. ¿Eso es cierto? Totalmente cierto, Miguel. No explicarlo técnicamente, pero sencillamente de explicarle una forma más fácil para entender. Existen las dos formas de comprar energía, en bloque y en bolsa. En bloque se compra a futuro, a 10 años, 20 años, 30 años, y se compra por tiempos
que de acuerdo a la demanda que tiene el departamento no se alcanza a cubrir, por eso no se alcanzó a comprar la energía el año pasado para cubrir esa otra partecita de la demanda. ¿Qué quiere decir? Esa curvita que hace falta de la demanda a cubrir equivale al 47%. Tenemos energía 53% ya comprada, asegurada, pero nos falta ese 47% por comprar. ¿Qué hice? Pues se expone a bolsa. Y en la bolsa es muy incierto el valor y depende de muchos factores, hasta los factores climáticos. Eso es oferta-demanda. Entonces quiere decir que en octubre vi una experiencia que compraron hasta el kilovatio a 1.200 pesos, 1.300 pesos. Hoy en día el kilovatio está a 670 pesos, pero tendiente al alza. O sea que puede ser que cuando salgamos a comprar dentro de 3 días esté a 700 y nos toca, porque es que la obligación de la empresa Energía de Arauca en el AR es prestar el servicio. Entonces sí tiende a subirse, pero entonces ya estamos buscando las diferentes estrategias que nos permita comprar en bloque para poder reducir esa línea del 47% y que la exposición a bolsa sea más mínima, que eso es lo que siempre se ha venido manejando. Entonces sí puede ser que hayan, y al igual pues estamos nosotros dándole a la comunidad, quiero tener una muy buena comunicación con la comunidad, que eso es importante, que ellos vayan sabiendo el día a día de esta empresa, que vayan entendiendo cómo es, para que así de esa misma forma pues entre todos podamos construir políticas claras y serias. Bueno, pues ahí está, se lo habíamos prometido a ustedes, hablar todos los temas con Enelar, todos los temas con el gerente que muy amablemente nos atiende hoy sábado en su día de descanso. Así que, doctor Edgar, le agradecemos mucho su compromiso con el programa Al Aire Noticias, porque nos dijo en la asamblea, ya voy a estar, y bueno, nos cumplió. Gracias por esa explicación y le deseamos, como creo que todos los araucanos, y es el sentir de todos, que le vaya muy bien a Enelar. Enelar es una empresa de los araucanos, tenemos que quererla, tenemos que ayudarla a que esas quimioterapias que usted anunció den buen fruto y que, bueno, que se retomen las labores como se deben retomar para que se favorezca el pueblo araucano. Muchas gracias, doctor Edgar. Gracias, Miguel y mesa de trabajo, por la invitación, y créame que pues cuando he tenido la oportunidad de estar en un puesto público, pues siempre he dicho también, las puertas de mi oficina siempre estarán abiertas. ¿A quién? A todos. No distingo negro, blanco, rojo, azul, no, todos. Entonces estoy también con esa política de trabajo para poder tener las puertas abiertas, y a ustedes como Noticias al Aire también en cualquier momento que lo requieran, ahí estaremos muy pendientes. A todos los araucanos, pues racionalización, conciencia del uso del servicio, y yo sé que entre todos vamos a sacar esto adelante. Primero Dios y segundo las políticas que podamos adoptar. Que Dios los bendiga y muchas gracias por esta invitación. Edgar, no se me vaya, un segundo. Me dice alguien en redes sociales, hay muchas ciudades que ya están utilizando instalación y contador con tarjetas prepago para la energía. ¿Eso es posible? Totalmente, incluso hay una prueba piloto. Eso yo compro 50.000 y si se me acabó, se me acabó. Efectivamente, incluso esta semana iniciamos una prueba piloto en Cravo Norte, que son los famosos contadores AMI. Son inteligentes, que son monitoreados desde el centro de control. Eso a futuro, y eso es lo que se viene. Y ya estamos tratando de buscar los proyectos que nos permitan migrar a estas plataformas, dígalo así, porque todo es por internet y sencillamente se va a evitar incluso hasta la visita para la toma de la medida. Se toma la medida del centro de control, y también las mismas aplicaciones como Corte Energía se hace a control remoto, y eso ya lo vamos a iniciar, y eso pues es un tema más adelante lo vamos a revisar, y les voy a decir la experiencia que vamos a llevar con eso. Ya hay unos usuarios, Cravo Norte es la prueba piloto, y de seguro estoy también muy emocionado para saber los resultados del mismo y poderle decir en algún momento, hay esta proyección, si yo voy a reducir pérdidas con esta inversión, no importa que la inversión sea grande, pues busquemos de qué forma hacemos estas inversiones que le permita anhelar en el futuro recuperar la inversión y recuperar esas pérdidas. Muy bien por ese oyente la aclaración que hace, y estamos en eso, y vamos en eso precisamente. Al Aire Noticias, al aire.